Quizás a ustedes en sus reels, en sus redes sociales le han ido apareciendo un montón de contenidos que tienen que ver con lo exigente que puede ser esta fecha para la salud mental. Hay cosas que ya vienen de base y que las hemos venido conversando con el decano de la Facultad de Comunicaciones, ¿cierto? Con Javier Piñero, el director de la Escuela de Psicología, con el decano de la Facultad de Psicología también, sobre el cansancio de fin de año, ¿cierto? Las expectativas, los dolores, ¿cierto? También este momento de mucha tensión que han sido las elecciones y las postelecciones. Y ahora nos encontramos con Navidad y Año Nuevo, y en muchos casos eso significa también encontrarnos con parte de nuestra familia que solemos no ver, con las que nos sentimos un poco distanciados o con las que nos sentimos que no tenemos demasiadas cosas en común. Para muchas mujeres, por ejemplo, es un momento donde sienten que tienen que dar cuenta de lo que han hecho con su vida, de qué pasó con el pololo, que no pasó con el pololo porque todavía no tienen hijos. Yo me acuerdo de esas conversaciones. Y qué están haciendo y no sé qué, y es como casi uno sintiera que tiene que dar una prueba, ¿no? Y con todo el cansancio que se viene, con que también esta exigencia que tiene que ser un momento de felicidad, puede ser de verdad un desastre. Y para evitar que sea un desastre y darnos algunas herramientas, estamos con Abraham Flores, académico de la Facultad de Psicología. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, Antonella, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también pasando el 24 de diciembre. Ahora, yo puse una escena es que vamos a pasar la Navidad con la familia, y eso o el Año Nuevo, y eso significa que vamos a tener que exponernos, ¿no?, a esa escena. Luego también está el otro lado de personas que están solas no por voluntad propia, porque si uno está solo por voluntad propia, yo he pasado fiestas sola y ha sido fabuloso, pero cuando no se escoge, también es un momento de muchísima melancolía y de muchísima tristeza. Entonces digamos que en cualquier caso son fechas sensibles, ¿no? ¿Cómo nos preparamos entonces para transitar estas fechas sensibles? Bien, bueno, cuando me invitaron a conversar acá, como te comentaba hace un ratito, siempre me gusta poner una perspectiva histórica para entender en qué momento estamos. Para mí el concepto central finalmente que engloba todo lo que es la cena navideña es justamente lo que dices tú de la puesta en escena. Y esta puesta en escena viene heredada, si es que se quiere, del otro hemisferio, por ejemplo. O sea, la construcción de la tradición, que si bien suelen ser más o menos estáticas, la tradición es súper dinámica. Y en el hemisferio sur, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se comienza a adoptar esta idea europea de la cena navideña, y después ya con la colonización cultural de los Estados Unidos, posterior a las guerras, queda sentada esta tradición de la cena navideña y los regalos de Navidad, y todo el imaginario de lo que es navideño es muy propio del hemisferio norte. Del norte global. Exactamente. Y que muchas veces no se condice con nuestra realidad. Y lo que conversábamos delante, queda heredado entonces, queda instalado esta escena de la cena navideña. Conversábamos, yo no ceno de noche, yo no como de noche, comidas pesadas muchas veces, con menús que vienen desde fuera también. La tradición también de abrir los regalos en la noche de los niños, que ahí hay un sincretismo también con nuestra forma de ver la Navidad, porque en el hemisferio norte se abren los regalos en la mañana, por ejemplo, y se hace un menjurje un poco extraño respecto a lo que es la cena navideña, y que yo describo finalmente como una puesta en escena. ¿Bien? Ahora, esa puesta en escena instala un estándar, ¿no? Un estándar de cómo debería estar puesta la mesa, ¿cierto? De cómo deberíamos movernos al interior, ¿cierto? De ese contexto, y también un estándar de autopresentación y de ambiente, ¿no? De ser muy felices y que nadie tiene problemas con nadie, nos queremos mucho, etcétera. Ese estándar es casi imposible de cumplir, sí. Incluso si uno tuviese los recursos económicos para cumplir con la parte material. Una familia feliz, todas las familias son disfuncionales vistas de cerca, ¿no? Entonces hablemos un poquito de cómo nos cuidamos de no pasarlo mal con no cumplir el estándar. Y que el estándar reconocerlo como un artefacto ficticio, además. Además, no hay serie, película propia de este tiempo, como Mi Pobre Angelito, ahora más moderno de Per, todos los especiales de Navidad de Los Simpsons, donde se parte muy bien en la cena navideña y se termina olvidando al niño o haciendo una terapia familiar, tirándose después la comida por la cabeza, los cubiertos en el fondo, porque claro, justamente se parte desde un ideal de que todo esto va a salir perfecto, pero la realidad dista mucho de eso. Tenemos encima el estrés de final de año, el día 24, un día que es hermoso y tiene de todo un poco. Hay que venir a trabajar,
los niños ya están en la casa, empezando vacaciones, tenemos el estrés de con quién los dejamos, la preparación de la cena navideña y el cómo se arma justamente esta escena, cómo se eligen los actores. Muchas veces esta elección no pasa por cuestiones voluntarias, muchas veces por fuerza llegas a tener que relacionarte con parte de tu familia, como dices tú, con la cual no tienes un vínculo muy estrecho, muy cercano, un poco por obligación, los tienes que recibir y se arma una puesta en escena en donde todos sabemos más o menos qué rol vamos a jugar dentro de este sistema familiar. Tengo más o menos una idea de qué es lo que espera que el otro que yo juegue dentro de la mesa y eso se echa a andar después, ponele play y vamos a ver qué pasa. Y muchas veces terminan situaciones que son, digámosle, en el mejor de los casos, pasarla bien, con toda la autenticidad del momento, pero también que pueden llegar a ser incómodas y generar mucha tensión en el antes, durante y en el después. Claro, y en el después de la cena. Yo creo que nos enfrentamos en muchos casos a esta dicotomía de decir, a ver, hago una versión de mí misma menos exigente y no tan natural para no meter ruido. Entonces, por ejemplo, no se habla de política en la mesa. Ese es un súper buen ejemplo de decir algo que para, por ejemplo, muchas personas como yo es central en su vida. Es como, no, pero con la familia no lo puedes hablar. Y es como, pero ¿cómo con la familia no lo vas a poder hablar? Entonces, pero ok, por llevar la fiesta en paz, literalmente uno dice, ok, voy a hacer cenar esa parte de mí durante estas horas y voy a hacer una versión de mí mucho más ligera, etcétera. O voy a ser yo y va a quedar la escoba. Así que es como, hablemos un poco de cómo uno se puede mover de manera amable con uno mismo también, ¿no? En esos contextos. Exactamente. Yo creo que uno de los principales consejos el que acabas de decir, en esta puesta en escena de estos diferentes roles que se van a ir jugando, el tomárselo con endulcorante, si es que se quiere, o tomárselo como una puesta en escena. No se trata de ser cínico ni mucho menos, vivir la autenticidad del momento, pero en el entendido de que si yo me lo tomo muy a pecho, compartir con esta familia extendida, un poco incómoda, un poco ficticia, ¿cierto? Puesta en una mesa, si termino siendo yo, termina mal. Claro. Bien, ahí dentro uno entonces los principales consejos es cambia de rol. O sea, si yo soy la política y la que lleva la discusión y la seria de la mesa y no se habla, aquí se habla de política, se habla de dinero y se habla de religión, va a terminar probablemente mal. Sabemos las posiciones que pueden traer los otros, sabemos de qué manera... Especialmente en este contexto, porque digamos que después de las elecciones en muchas familias la cosa quedó bastante abismal. Sí, de todas maneras, o sea, todo este sentido de comunidad que nuevamente he hecho pie atrás hace décadas, donde el sentido de comunidad del festejo navideño era mucho más comunitario, se celebraba en las calles. Ahora mismo con la llegada de otras nacionalidades nos reclaman esto, que somos un poco fomes, que somos más indoor, que somos más de la familia, y el hito central de todo esto es la cena, ¿bien? Entonces... está en crisis el sentido de comunidad, se pone en juego de esta manera en la cena, pero de una manera, como decíamos, muy artificial. Y posterior a esto de la pandemia y todo eso, incluso las relaciones familiares se ven un poco fragmentadas. Yo puedo dar cuenta de muchas familias que no se ven, familia extendida que no se ven y se ven en estas ocasiones particulares, pero quizás menos intensas emocionalmente. O sea, tú te puedes compartir un cumpleaños, puedes compartir una salida a la piscina en este tiempo, pero la cena navideña es intensa, porque es todo sentado en el centro de una mesa, ¿cierto? Y hay que hablar. Tienes que hablar, tienes que compartir. Idealmente. Exactamente. Yo puedo ir al paseo y no hablo con mi tía, mi tío, que podemos tener posiciones distintas, pero en la mesa tienes que hablar. Bien, por lo tanto ahí, lo que decíamos anteriormente, el rol que vas a jugar, tienes que jugarlo porque eres tú puesto en la mesa, pero si en un momento hay que cambiar de rol, ese cambio de rol va a tener un impacto en este sistema, ¿bien? No voy a confrontar, voy a tratar de sacarlo por otro lado, ¿bien? Puede ser el humor, puede ser cambiar de acción, por ejemplo, o marcar una posición y entender, y hacer de repente entender si es que sube esta discusión de nivel, que no es el momento para poder resolverlo. Aquí no se va a resolver, ¿bien? Porque es insisto, es una puesta en escena un tanto forzosa, incómoda muchas veces y que tiene otro objetivo. Tiene incluso tiempos. No sé en el caso tuyo, pero nosotros cenamos entre 9 y 10, por ejemplo. Hay que dejar ojalá algo más menos ordenado para poder después compartir. O sea, todo esto te va marcando tiempos y formas de actuar, una performance en el fondo en la cena navideña que no te permite abrir un tema, desarrollarlo y llegar a una síntesis conclusiva. No, eso no se va a lograr. Probablemente el tema va a quedar
a medio andar y va a marcar posiciones como primera parte de la discusión, y por tiempo y por dinámica va a quedar ahí. Y vas a terminar de dos personas que no estaban cercanas a dos personas que probablemente van a estar en No, una y ahí sí es familión, ahí que se queda con quién. Quizá una cosa que puede servir, ¿no?, en esta escena también es entender que uno puede estar en su propio proceso y puede verlo, y no tener expectativas respecto al otro. Este no es un momento para sacar culpa, no es un momento para decir, o sea, como no es, como imaginas como el meme del gato, de las chicas que están apuntando al gato y el gato así como, es como eso, no es el momento, es más bien un momento para decir, ok, esta persona es la que es, y durante estas horas o estas personas son, y yo soy la persona que soy también, pero durante esta hora vamos a ver dónde nos encontramos, más bien de dónde nos diferenciamos. Y ahí preguntarte, Abraham, ¿cuáles son los lugares que tú sientes que en estos contextos pueden ser lugares amables y seguros de encuentro entre personas que piensan muy distinto? Perfecto. Bueno, yo diría, básicamente lo que conversábamos delante, tratárselo un poco como endulcorar nuestra versión de nosotros mismos, ¿bien? Si nos interesa hablar de actualidad, plantear la actualidad, porque hay un punto en común en todo lo que ocurre en la mesa respecto a lo que está pasando, pero sin entrar quizás en estos temas que son más controversiales o marcando posturas personales que puedan marcar una diferencia tajante en el fondo, o de interpretación respecto al otro, o una confrontación con el otro, ¿bien? Además, las votaciones ya pasaron, no hay nada que hacer al respecto. Exactamente, ¿bien? Estaremos felices, estaremos tristes, pero ya pasó, ¿bien? Y probablemente salgan las discusiones, pero hay que tomarlo como desde la experiencia personal, no marcando quizás estas posiciones políticas tan marcadas que te impliquen entrar a la discusión nuevamente, ¿bien? Y si es que es así, bueno, sacarlo, como te digo yo, con otro tema, marcar la pauta, o sea, marcar el silencio, o sea, marcar el cambio de tema, perdón, a través del humor. También hacer explícito también a las personas que en este momento la verdad que el objetivo es otro, compartamos, tratemos de enfocarnos en los niños, por ejemplo, hagamos otra cosa, bien, pasemos a otro tema, podemos discutirlo en otro momento. Como temas que nos pueden unir, por ejemplo, la historia que nos lleva a esta mesa previa, o sea, cómo hemos estado, cómo está el otro, cómo están tus hijos, etcétera. Proyectos hacia adelante. Muchas veces discusiones más bien desde el plano cognitivo o desde el plano de los proyectos, más que cuestiones que pueden ser conflictivas, en donde lo racional y lo emocional se funde. Si yo hablo de política, rara vez te vas a encontrar en que hable con fundamentos políticos y entrar a una discusión, ¿cómo se puede decir?, en términos cognitivos, en términos objetivos, o con argumentos desde distintos puntos, ¿cierto?, hacia lo político, y básicamente va a hablar la emoción. Y si habla, o sea, la emoción, el conflicto, la emocionalidad, ¿cierto? Y eso es garantía de conflicto. O sea, estos temas que son álgidos porque tú estás implicado como persona. ¿Bien? Ahora, en todos los temas uno está implicado, pero quizás uno podría pensar, busquemos aquellos en donde todos estamos implicados del lugar más amable. O sea, como hablemos de los abuelos, hablemos de los recuerdos, de las niñeces, de no sé qué, quizás se puede ser un lugar de encuentro. Ahora, nos hemos enfocado en la gente que va a pasar la Navidad acompañada. Y que estar acompañada a veces es el desafío, ¿no? Como lo hace. Claro. Pero también hay personas que están solas no por opción, porque están lejos de su familia. Estoy pensando también en la gran cantidad de migrantes que hay, ¿cierto?, que están en situaciones precarias por muchas razones, sin duda, y están asustados además. También estoy pensando en las personas de la diversidad sexual que han sido rechazadas por su familia y que o sea, es como de nuevo, el mandato es familiar. Y no toda la gente puede estar con sus familias por las razones que sean, ¿no? Entonces, también preguntarte, Abraham, ¿cuál es la mirada que esas personas que hoy día están más solas o no teniendo la relación que quisieran con sus vínculos? No queda tener la relación que quiere con sus vínculos, eso sin duda, pero pueden cuidarse o pueden tomar así como algunas medidas para no pasarlo mal en esta fecha, o no pasarlo tan mal, digamos. Claro. Tú te puedes encontrar con voces de estas personas que finalmente lo que intentan hacer y que les sirve como protección a la situación, digo, es entender de que este mandato de que la Navidad es familiar les duele, pero entender que es un mandato finalmente, que la Navidad se puede vivir de otras maneras que son diferentes, que
apoyarte en grupos de amigos, apoyarte en ti mismo muchas veces, el pasar la Navidad solo, bueno, estoy solo, estoy en esta situación, saquemos lo mejor del momento y tratemos de disfrutarlo con cosas que a mí me hagan bien, que me hagan sentido. Escoger también la familia con la cual me voy a acompañar, ¿por qué no pasarla con un amigo, una amiga y su familia o con su pareja, ¿cierto? Todos juntos quizás en otra casa, donde tú te sientas bien, donde tú te sientas bien recibido. Bien, y respecto, claro, al tema económico, esto pasa, finalmente la Navidad para nosotros se transforma en una fiesta de consumo, Ujú. bien, y también se mete esto en cómo yo organizo la cena navideña tiene que tener cierto estándar, ¿cierto? Después, que hablar, que decir de los regalos, bien, pero es encontrarle el sentido y el sentido construido puede estar en pasarlo con mis seres queridos, en hacer algo que a mí me gusta hacer, y en el entender que quizás hasta por posibilidad económica no es posible cumplir ciertos estándares, pero da lo mismo, estos son cuestiones que Son artificiales. son impuestas, claro, son impuestas. Conversaba con una persona de edad ya que vivía, ya tiene recuerdos del año 60, 70, por ejemplo, que antes los regalos de Navidad aquí en Chile eran dulces de manjar, que no se envolvían, que eran, ¿cómo le decían? Los palomitos de manjar. Qué rico. ¿Bien? Y así se celebraba. Se celebraba con otro sentido de comunidad, con un sentido mucho más, quizás con un sentido ya no tan religioso, ¿cierto? Pero sí con un sentido de comunidad del estar con quien quieras estar o con quien puedas estar en este caso. Pasa por resignificar, como te digo, el tema del consumo y el tema del mandato de estar con tu familia, con la cual a veces no tienes la relación que quisieras tener. Sí, y quizás también decir, estoy pensando que como tú decías al principio, ¿no? Finalmente estamos hablando de una puesta en escena. Estamos hablando de una performatividad, de una performance de qué vamos a hacer acá. Quizás tratar de buscar la versión más cercana a uno mismo y menos dolorosa para uno y para los otros, ¿no? Claro. Para esta fecha. Pero también estaba pensando en la gente que está sola, es qué te hace bien hoy día. Y para cerrar quería hablar también como de la artificialidad del rito, ¿no? Los seres humanos necesitamos ritos, es algo que además hemos ido perdiendo cada vez más en el mundo secular. Pero también podemos, como tú dices, repensar, resignificar los ritos y a lo mejor puede ser una linda manera de decir, hoy día me voy a acostar temprano, me voy a pedir un helado, voy a ver una película que quiero ver. Siempre pueden ver What a Wonderful Life, que me parece que es es la mejor película navideña de todos los tiempos. Ya la recomendamos, pueden revisarla. O pueden ver The Holiday o Love Actually si les gustan las comedias románticas navideñas, pero buscar qué es lo que te hace feliz a ti hoy día, ¿no? Y separarnos quizás un poco de la tarjeta navideña Hallmark, que además es gringa. Que además es gringa. Y no olviden que el viejo pascuero es de Coca-Cola. Exactamente. O ver el especial de Navidad de The Bear, que para mí, quien no quiera estar con su familia, ese capítulo le va a dar la razón. Hay un capítulo, ya lo estábamos hablando, que aquí se ríen de mí porque siempre hablo de Ted Lasso. ¿Viste Ted Lasso? No la he visto. No la he visto. Abraham, vaya a ver Ted Lasso. Hay un capítulo navideño que es muy lindo y que es una cena familiar de los futbolistas estos que están fuera de su casa, ¿no? Y también es la posibilidad del encuentro con otro, de ver un otro que generalmente no lo ves en la oficina o en el cotidiano. Pueden aparecer otras cosas, pero quizás el autocuidado es estarse escuchando, ¿no? Sí, estarse escuchando. O sea, como decía hace unos segundos, esto es un rito, ¿bien? Y los seres humanos necesitamos ritos. Marca ciertos inicios, ciertos fines, ciertos ciclos, cierto inicio de un nuevo ciclo. El tema del año nuevo también es muy parecido, aunque tiene una connotación mucho más festiva, pero pueden ocurrir situaciones muy similares porque también aquí en Chile hay una cena, hay un mandato. Algunas veces tú no quieres salir, no quieres carretear, no quieres festejar. A mí me pasa todavía con Año Nuevo que siento que estoy mandatado a festejar. Y en Navidad estoy mandatado a festejar con mi familia. Claro. Porque es como que Navidad es familiar, con todo el peso que eso conlleva. Y el Año Nuevo es carrete. Y el Año Nuevo es carrete. Bien. Claro. Resignificar los espacios para las personas con las cuales les toca estar sola, abrazar el momento, entender que esto puede ser pasajero. Y hacerse cariño, exactamente. Y que estos regalos como el ver una buena serie, comprar algo, pasar un tiempo, comer lo que uno le gusta. Exactamente. Pueden ayudar a sobrellevar algo que objetivamente va a causar dolor. Bien, sí. Nadie quiere estar solo de por sí. Bien, solamente cuando nadie quiere estar solo en situaciones. Yo he estado sola en fiesta y lo he pasado chancho.
No, pero nadie Pero quiere... cuando no es elegido, yo creo que ese es el problema. Exactamente, Cuando sí. no es elegido. Y quizás entonces el resumen decir, reconozca que esto es un rito Ujú. y que hay una tarjeta navideña que se pone como estándar, pero que es artificial, que es mentira Sí. y que está basada en la lógica de la sociedad neoliberal de consumo, así que no tiene por qué hacerle caso. Y construyase algo que sea lo más parecido a usted mismo y escúchese y trate de no pasarlo mal. Eso sería como quizás el resumen de nuestra conversación, ¿no, Abraham? Sí, exacto. Sí, creo que lo resume muy bien. Tener un sentido más comunitario cuando lo podamos hacer, entender que está puesta en escena y si nos toca estar solo, abrazar el momento. Sí, ¿Bien? no es malo, no es malo. Nosotros tenemos que ir a la música y al regreso vamos a estar hablando de teatro como regalo también con Millaray Lobos. Ya regresamos.